Ingeniero Antonio Martín, del INTA Chivilcoy. Ingeniero, ya se puede decir, campaña 2011-2012 finalizada, quedan muy pocos lotes de maíz, pero ya se puede estar hablando de resultados finales de la campaña pasada. Sí, seguramente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Ya la campaña prácticamente terminada, como bien comentás, y bueno, un balance de acuerdo a lo que se esperaba en su momento, ¿no? Con resultados de maíz muy malos, con rendimientos que apenas cubren un 50% de los rendimientos factibles de obtener en la zona. Estamos hablando de promedio esta campaña de entre 4 y 5.000 kilos. Y bueno, y restan algunos lotecitos de, sobre todo maíces sembrados por ahí tardíos, que estaban completando su periodo hasta hace poco tiempo atrás, y con las últimas heladas, ¿no es cierto?, ya está concluido este periodo, y bueno, se espera solamente que se puedan levantar una vez que baje el contenido de humedad. A lo mejor estos lotes pueden llegar a rendir un poquitito más porque coincidieron, digamos, su periodo crítico con una etapa de recuperación de lluvias y clima un poco más favorable, así que es probable que superen en este caso estos rindes que yo te comentaba, de los 4 o 5.000 kilos, pero la generalidad de los casos habla de que la campaña fue muy mala, con rindes incluso de menos de 1.000 kilos, hasta algunos casos que llegaron a los 8, pero bueno, como balance podemos decir que estuvo entre un 40 y un 50% del potencial que tiene el cultivo en Chivilcoy. Antonio, en lo que respecta a la soja, los rendimientos promedio estuvieron dentro de lo esperado, teniendo en cuenta la seca, después que la lluvia revirtió en parte este déficit hídrico que había en los lotes de soja. ¿Está dentro de lo esperado o está por debajo de lo esperado? Mira, o sea, fue muy variable el cultivo, los rendimientos de la soja, sobre todo respondiendo a los patrones de precipitación, digamos, de cada lugar. Hubo sojas de más de 4 hasta 5.000 kilos y hubo soja de 1.500 kilos. Yo creo que, digamos, hay lugares del partido donde el promedio fue de 2.000 kilos y otros lugares del partido donde fue de 4. Si hacemos un balance, digamos, englobando todo, podremos hablar de 3.000, 3.200 kilos, que es un rendimiento, si se quiere, normal y equiparable, digamos, a lo que rendía la soja hace varias campañas atrás. Estamos hablando de 6, 7 años, donde todavía el mejoramiento genético no había impulsado los rendimientos hacia arriba. Comparativamente con la campaña pasada, estamos abajo un 20%. Que un poco ese es el balance, digamos, la pérdida de un 20% en soja y de un 50% en maíz. Yo creo, en soja de segunda, bueno, se alcanzan las expectativas, se alcanzaron, se pensaba que por ahí podía llegar a ser un poquito mejor, pero el rendimiento final anda en los 2.300, 2.400 kilos. ¿Con qué calidad salieron los granos? No, en general, digamos, no hubo problema. Al principio grano verde, al inicio de la cosecha, pero luego se fue normalizando y en general, digamos, buena calidad. Bueno, finalizada la campaña 2011-2012, estamos atravesando los primeros días del inicio de la campaña 2012-2013 con la siembra fina, la siembra de trigo. ¿Cuáles las perspectivas que hay en cuanto a la siembra de los cultivos de invierno? Sí, bueno, antes, digamos, comentábamos, se decía que a partir del 20-25 de mayo se iniciaba la siembra de trigo. Ahora tenemos que estar diciendo que se inició la siembra de cebada. El trigo viene muy mal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la siembra o del área que se pueda llegar a cubrir en nuestra zona. A nivel nacional están hablando de recortes de entre un 20 y un 30%, en algunas regiones supera el 40%, en otras regiones como el sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires a lo mejor un 20% menos. En nuestra área, por el momento, digamos, muy pocos los lotes que se han implantado con trigo. Todavía es prematuro como para hacer un análisis de decir se va a sembrar un 50% menos. ¿Por qué? Porque estamos transitando el mes de junio, falta el mes de julio y en algunos casos se ha sembrado hasta los primeros días de agosto, así que todavía hay tiempo, ¿no es cierto? Distinto es el caso de la cebada, donde es un cultivo que normalmente se implanta, o la época apropiada y la mejor para implantar la cebada es la primer quincena de junio, cosa que está sucediendo, digamos, se está sembrando a buen ritmo, y bueno, y la expectativa era un crecimiento del área de cebada y que seguramente se va a concretar. En los últimos años, Antonio, hemos hecho diferentes notas y manifestabas
el crecimiento paulatino en cuanto a la superficie sembrada. ¿Cuánto se estima que va a aumentar, teniendo en cuenta los problemas que existen hoy en día, que todos conocemos con el trigo? ¿Cuál es el porcentaje que va a aumentar en cuanto a la cebada? Sí, la cebada viene creciendo año tras año, ¿no es cierto? Y en nuestra zona, digamos, a lo mejor en esta campaña yo creo que puede llegar a haber un crecimiento entre un 20 y un 30% de la superficie. El año pasado se contabilizaron entre 10 y 12.000 hectáreas de cebada en el partido, así que estaríamos hablando de alrededor de 15.000 hectáreas. Y bueno, digamos, incluso hay que hacer un análisis a lo mejor desde el punto de vista técnico-agronómico y desde el punto de vista económico, como para evaluar un poco los cultivos de cosecha fina. Si analizamos desde el punto de vista técnico-agronómico, bueno, cualquier cultivo de invierno, cereal de invierno, es recomendable realizarlo para seguir una rotación, para mantener la sustentabilidad del suelo, y todas las cuestiones, digamos, relacionadas con una rotación eficiente de cultivo. Y desde el punto de vista económico, acá cabe otro análisis que entra en juego los aspectos de la comercialización. La cebada tiene a favor, digamos, que se pueden establecer contratos en el momento de la siembra y asegurarse un precio de la cosecha, cosa a lo mejor que con el trigo no está ocurriendo, o hay muchas más trabas, digamos, desde el punto de vista comercial, y que a su vez el productor no recibe el precio que por ahí pretende, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos decir que la alternativa cebada-trigo en las 2 o 3 últimas campañas ha sido lo de mayor rentabilidad. Entonces, bueno, el productor obviamente, o el contratista en este caso, no hablemos del productor, porque el productor con campo propio a lo mejor hace un manejo más eficiente, una rotación adecuada y respeta, digamos, la superficie con cultivo de invierno. Pero desde el punto de vista del contratista, la opción, digamos, cebada-soja de segunda es muy interesante. Ingeniero, ¿cebada forrajera, cebada cervecera? ¿Cuál es la que opta el productor? Sí, o sea, digamos, el mercado de cebada forrajera comenzó a desarrollarse la campaña pasada a raíz de convenios realizados con China, ¿no es cierto?, donde se establecieron vínculos comerciales y ellos están comprando la cebada como grano forrajero para alimento de los animales, y dio la casualidad de que la demanda fue muy importante y el precio de la cebada forrajera en la campaña pasada superó a la de la cebada cervecera. Hoy por hoy, digamos, los precios son un poco bastante diferentes respecto a la campaña pasada, incluso con recorte importante en los precios. No obstante, bueno, cotiza en el mercado, la cebada forrajera debe andar alrededor de los $160 la tonelada, no es para nada despreciable, y no tiene trabas comerciales ni retenciones. Así que bueno, el productor hará sus números. Por otro lado, en las malterías también establecen un contrato de siembra con un precio fijo a cosecha, que bueno, normalmente manejaban un 90%, 92% del valor del trigo. No sé en esta campaña cuáles son las condiciones comerciales, pero ese punto de vista económico, digamos, lo analizará el productor al momento de la siembra. El grano es el mismo, puede entrar, el destino es diferente, claro, o forrajero o maltería. Ante un mercado de trigo paralizado, un panorama que se perfila hacia la cebada, hay otros cultivos que también vienen escalonando en cuanto al crecimiento en superficie, como por ejemplo la colza. Sí, la colza, bueno, es un cultivo viejo, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya en la campaña de los años 90 se está hablando de la colza, se comenzó a hablar de la colza, se fomentó su siembra con algunos adherentes en ese momento. Y bueno, y con vaivenes, digamos, la colza es un cultivo técnicamente algo más complicado de realizar que el trigo o que otro cultivo de invierno que estamos acostumbrados, como son el trigo y la cebada. Requiere otro paquete tecnológico, fundamentalmente lo que hace siembra y cosecha, y bueno, es una excelente alternativa también como cultivo de invierno, se adapta perfectamente a nuestra zona, libera el lote antes, ¿no es cierto?, que un trigo y una cebada incluso, y permite una siembra de un cultivo de segunda en muy buenas condiciones de época sobre todo. Otros cultivos alternativos que también en la zona se realizan es el caso de la arveja, una legumbre de invierno, y el caso del garbanzo, que también a partir del año pasado comenzó a incrementar su superficie, y se estima que en esta campaña, en nuestro partido nomás, alrededor de unas 500, 600 hectáreas con garbanzo. Pero bueno, todo esto impulsado
como comentabas vos, por las trabas comerciales que involucran al mercado triguero, ¿no es cierto? Si no, no estaría pasando. No está mal, digamos, que haya otros cultivos alternativos, de hecho es muy beneficioso que exista esta posibilidad, pero precisamente es las trabas comerciales en el trigo que originan todo este tipo de movimientos. La última pregunta, ingeniero, nos decía, en cuanto a la variedad que existe hoy en día en el mercado de trigo, permite sembrar hasta agosto el trigo. En cuanto a cebada, nos decía que la primera quincena de junio es la fecha ideal. ¿Existe así un calendario ideal para estos cultivos de siembra? Sí, siempre más o menos hay que tener en cuenta las épocas, o sea, además de la época de siembra hay que tener en cuenta el manejo del cultivo, el tipo de suelo donde se va a implantar, la rotación a implementar. Pero bueno, desde el punto de vista de la época de siembra, son, digamos, los momentos propicios para que el cultivo exprese su mayor potencial de rendimiento. En el caso de la cebada, y de acuerdo a los comentarios que nos brindaba la vez pasada en la charla el ingeniero Ventimiglia del INTA 9 de julio, la fecha ideal de siembra está hacia fines de mayo, principio de junio, o sea, estos días que estamos transitando. Y a partir de allí empiezan a decrecer. De todos modos, hay otras variedades en el mercado de cebadas, no tan difundidas, que a lo mejor no pierden tanto potencial, pero ya te digo, no hay semilla disponible, sí, para participar a lo mejor en los ensayos de rendimiento. Y para el caso del trigo la situación es diferente porque el trigo tiene variedades de ciclo largo, ciclo intermedio, ciclo corto, que nos permite ir posicionándonos en el tiempo y poder sembrar, digamos, en el caso de que las condiciones sean propicias y favorables para el cultivo. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Girl, my body don't lie. Out of my mind, let it rain over me. Miss Worldwide.